Cuando Otra ustedes vez. quieran, ya está grabando. Ahora sí. Podemos. Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. La verdad es que me siento muy a gusto, me siento complacido, me siento en condiciones de que podamos debatir o hablar y referirnos a algunos últimos acontecimientos que me parece que no son los mejores bajo ningún punto de vista para que el Parla Sur, los legisladores del Parla Sur, tengan el trato que verdaderamente se merece. Que haya no una cuestión personal de uno o de otro, de que este es mejor, que el otro peor, sino que la igualdad de oportunidades y la igualdad ante la ley de personas que fueron 19 electos por el orden nacional y 44 en total por el orden de las provincias, merecen el mismo trato, la misma actitud que otras organizaciones similares, donde perciben lo que verdaderamente les corresponde. Por eso hoy tengo el gusto y el honor de que esté con nosotros un querido amigo, el amigo Fuchs, representante y trabajador incansable en todo esto que hemos llevado a cabo en este año prácticamente. Él es presidente de Casco Blanco, ha sido embajador en El Salvador. Bueno, tiene una serie de datos. Ahí me quedo porque tiene títulos que honran y que en definitiva sirven para aplicarlos en lo que hoy es el Parlasur, que comenzó siendo el Mercosur allá por el 91, cuando yo recuerdo fuimos invitados, el doctor Barroicé y yo, en el lado brasileño, cuando eran presidentes el doctor Alfonsín y el presidente Sarney. Es decir, que ahí comienza el tema del Mercosur, que hoy se convierte en una tarea ímproba si realmente uno quiere que las cosas funcionen. Bueno, tenemos varios países, nos hemos entendido y creo que el compromiso lo hablamos con el amigo Julio y con otros amigos. El año que es próximo vamos a intensificar el tema. Ahora quedan dos reuniones, una en Córdoba y otra en Montevideo. Se va a inaugurar el local, mejor dicho, el edificio al cual se comprometió el presidente uruguayo cuando iniciamos. Querido y gran amigo Gabriel, yo te agradezco tu presencia y yo sé que va a librar todas las batallas necesarias para que las instituciones se fortalezcan y lo que se ha conformado sea lo que realmente pretendemos. Y si estamos con algunos altibajos, trataremos de empujar con toda la fuerza que estamos para mejorar esto. Te dejo a vos en el uso de la palabra para que te expreses con total y absoluta tranquilidad. Bueno, muchísimas gracias, doctor Rómulo Félix, Pocho, compañero del Parlamento, y dos o tres cosas que son muy importantes. Primera cuestión, después de la posguerra, de la Segunda y cruentísima Guerra Mundial, los procesos de integración en las regiones han servido para mejorar la calidad de la paz a nivel mundial, no han servido para la paz. Hay guerra, en el mundo sigue habiendo guerra, sigue habiendo desigualdad, pero han servido para atenuar muchas situaciones de conflicto. La Unión Europea es un ejemplo de ello. Países que habían confrontado
sanguinariamente la Primera y Segunda Guerra Mundial, y si nos vamos hacia atrás en el tiempo, varias guerras en el siglo XVIII, y así podríamos llegar hasta prácticamente las primeras décadas de la era cristiana. Han logrado, a través de la Unión Europea y la construcción de aquellos acuerdos del acero y del carbón, y la construcción del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, han logrado acolchonar las tensiones y año a año en las últimas décadas han ido mejorando su lógica al punto de tener una moneda común, al punto de tener políticas exteriores comunes, al punto de haber ido ampliando, después de que se cayó el muro de Berlín, su capacidad de incorporación de aquellos países que integraban en aquel momento lo que era el bloque soviético, que han ido en gran mayoría siendo como Polonia, como Rumania, muchos países que son nuevos. La Unión Europea es un ejemplo. El Mercosur, como se decía recién, nace durante la presidencia, en realidad es un sueño que viene de muchos años antes. La unión regional es algo de lo que ya en la época de Perón se hablaba. Perón hablaba del ABC, Argentina, Brasil, Chile. También tenía en su momento con Getúlio Vargas una gran correspondencia donde hablaban y empezaban a visorar la posibilidad de una unión regional que tardó muchas décadas. También las dictaduras militares fueron procesos que interrumpieron estas cuestiones porque la integración de los países solo puede hacerse en democracia exclusivamente. Y entonces llegamos muchos jóvenes no saben que entre Argentina y Brasil, donde solamente ahora hay conflicto, yo esta noche tengo un problema porque esta noche voy a ver a River contra el Atlético Mineiro. Así que es el único conflicto grande que tenemos, pero que es así. Había conflicto, hipótesis de conflicto bélico entre Argentina y Brasil durante todas las décadas del 60, las décadas del 70, y finalmente el Mercosur viene no solo a terminar con esas hipótesis, sino a plantear la variable de la integración. Así como el Parlamento Europeo fue para la Unión Europea el lugar donde los pueblos se expresaron en forma democrática, no solo los gobiernos, sino que también los representantes de las ideas que anidan al interior de los países, el Parlamento del Mercosur es lo mismo. Boicotearlo como se está haciendo en este momento, diciendo que, si yo quiero que se sepa lo siguiente, doctor, que es muy importante. En primer lugar, los que estamos en el Parlamento fuimos votados por el pueblo argentino. Mi bloque Unión por la Patria sacó 9.387.000 votos. La propia La Libertad Avanza sacó 7.500.000 votos. Juntos, por el cambio, el PRO más el radicalismo, 6 millones, casi 400.000 votos. Usted mismo, doctor, sacó a nivel nacional más de 1.700.000 votos. Es decir, no estamos ahí por un capricho, estamos ahí cumpliendo la voluntad popular que hace que los legisladores sean electos en forma directa, lo que fue el arreglo y el acuerdo de los presidentes cuando, para mejorar el Mercosur, se decidió incorporar el Parlamento del Mercosur, que no es un lugar que nos sirve. No hay procesos de integración regional como el bloque andino. En el bloque andino existe el Parlamento andino. En Centroamérica existe el Parlamento centroamericano. Todos los procesos de integración regional conllevan necesariamente un lugar donde las normas puedan, de alguna manera, acompasarse. Las normas aduaneras, las normas económicas, el arancel externo, los ríos comunes, las fronteras, todo eso es un lugar que es necesario. Lo que ha hecho el gobierno no es sacarnos lo que cobrábamos. Nosotros no cobramos un centavo por trabajar y por haber sido elegidos por nuestro pueblo en una interpretación que yo no comparto. Yo creo que nosotros deberíamos, por el trabajo, y que es un trabajo muy intenso, contra lo que muchos creen, muy intenso, ser parte, pero al margen de eso no cobramos un centavo con toda la propaganda que se ha hecho de los costos de los parlamentarios, una propaganda falaz, absolutamente. Nosotros, solo el gobierno estaba obligado a cumplir con los derechos de los millones de personas que no votaron para ir al Parlamento. Por lo tanto, lo único que se estaba financiando era el traslado de los parlamentarios a la sede, que básicamente es en Montevideo, aunque por una cuestión de arreglo de la sede, en este último tiempo se ha rotado de sede, se ha estado en Asunción, se ha estado en Foz de Iguazú,
y vamos a estar próximamente en la ciudad de Córdoba cumpliendo nuestra tarea. Entonces, fijémonos que está en peligro la construcción regional. El presidente actual faltó a la única reunión de Mercosur que fue convocado. No solo faltó, es la primera vez que un presidente argentino no participa. El único que no fue a una reunión de Mercosur fue de la Rúa un día antes de su renuncia. Y en el medio una insurrección popular y con sangre en las calles, no voy a recordar toda esa etapa, que fue una etapa bastante dura. El presidente Milei no fue por una cuestión ideológica para no saludar a otro presidente. Y eso nos pone en una altísima preocupación, entendiendo que el 1 de enero del año próximo, del 2025, Javier Milei va a ser el presidente pro tempore del Mercosur. ¿Y qué va a pasar ahí? Bueno, es de mucha complejidad. Hay una idea de que la integración regional es algo equívoco, negativo, y nosotros venimos y estamos todos los días combatiendo esas cosas porque es imposible trabajar en la integración, es imposible negociar con la Unión Europea si no tenemos un lugar donde se debatan los problemas de los agricultores, los problemas de los comerciantes, los problemas del flete, los problemas que hacen a la vida real de la gente. Así que eso es un poco la síntesis, doctor, de el problema que estamos atravesando, de un error grave que está cometiendo el gobierno, muy grave, y una ilegalidad que está cometiendo el gobierno porque está violentando los derechos de millones de argentinos que no tienen representación por una decisión supuestamente administrativa y que obviamente va a abrir lugar a cantidad de situaciones judiciales. Judicializar la política es siempre malo. La política no está hecha para ser asumida por la justicia, sino por los políticos, que son los que tienen que acordar las cosas. Pero lamentablemente en la situación que estamos, eso va a pasar porque ya está pasando. Muchos de los legisladores que no pueden llegar, que vienen del interior, de zonas muy lejanas, y que no pueden pasar por Buenos Aires, porque además todos los sistemas para moverse y por los costos que eso implica, entonces seguramente lo que va a venir es que se va a reponer esta situación. Pero hay que parar con la mentira de que el Parlasur es un costo para la Argentina. Nosotros no cobramos un centavo, los viáticos son ínfimos en proporción al trabajo que vienen haciendo los distintos bloques, incluido el bloque oficialista, sobre las políticas del Mercosur. Ahora, querido amigo, hay incluso en países donde Brasil tiene legisladores nacionales que cumplen también esta función, ¿no? Es así o que tenemos. Sí, en realidad todos los países firmaron un compromiso que tener elecciones directas para parlamentarios del Mercosur. Algunos países lo hemos cumplido, la Argentina lo cumplió en el 2015, Paraguay lo venía haciendo y ahora volvió para atrás con eso, volvió a una representación indirecta y Brasil viene prorrogando la constitución, el hecho de hacer la elección directa por cuestiones internas de Brasil, cada país tiene sus temas y sus cuestiones internas, pero lo que dice los datos constitutivos del Parlasur es que los parlamentarios del Mercosur deben ser elegidos igual que los parlamentarios europeos en forma directa, los parlamentarios andinos en forma directa. La representación indirecta, ¿sabe lo que hace? Hace que la importancia de los debates de la integración regional queden subsumidos con las necesidades que tiene cada parlamentario con su distrito y no un compromiso con el colectivo general. Ahora, ¿vos crees que después de la reunión en Córdoba, Córdoba. o antes, esto se va a profundizar? ¿Qué actitud se va a asumir? Si se puede adelantar hoy o a lo mejor haya que debatir más. No, yo decía recién, es obvio que esto es ilegal. Esto es violatorio de los derechos electorales. Es decir, la gente que ha votado para que usted, doctor, sea, hay 1.700.000 argentinos que lo han votado a usted para que sea parlamentario. Bueno, y quizás algunos podemos pagar un pasaje en un barco para ir a Montevideo, pero hay muchos que son del interior y que son jóvenes y que no lo han podido hacer y además no corresponde. Entonces se están violando los derechos electorales de millones de argentinos. Eso va a tener una respuesta judicial seguramente, ¿no? Escuchame, querido Julio, yo digo lo siguiente.
vos que sos un gran amigo, como decís, se podría pagar algunos, otros no, pero lo que yo digo, el que fue electo con el voto popular tiene que merecer el mismo tratamiento que a lo mejor en otras cifras, como algunos legisladores que nadie que crear ingenieros nacionales con lo que perciben. Esto es simplemente un viático de pasaje para ir a los distintos lugares, cumpliendo la función que le compete al Consejo de la Magistratura. Porque hemos dicho que es Montevideo, pero se ha tomado la decisión de viajar a distintos lugares. Yo te digo que este programa, este programa está a disposición de lo que quiere hacer la mayoría de la gente, porque alguna vez tenemos que establecer seriedad, espíritu de responsabilidad y sobre todo pensar en lo que esto significa para mucha gente como llevo del interior del país y darle el lugar que merecidamente les corresponde. Yo dejo que vos cierres con todo gusto. Tenemos 4 minutos todavía para que vos te expreses con total tranquilidad. Gracias. Sí, primero ratificar un concepto. Acá no está en juego la situación individual de cada uno de nosotros. Lo que está en Ah, juego es la integración regional. Porque si los organismos, porque el Mercosur se compone, el Parlasur es uno de los organismos. Hay otros organismos como el TPR, que es el tribunal que tiene base en Asunción, como el Instituto de Derechos Humanos, que tiene base en la Argentina. En fin, hay una cantidad de estructuras en el Mercosur que en los últimos tiempos este gobierno ha ido abandonando, ha ido desfinanciando, ha ido, de hecho, el propio presidente actual no se presentó en la última reunión del Mercosur, decidió no participar. Es un caso totalmente anómalo. Una cosa es tener diferencias, y yo he estado, porque me ha tocado por mi rol en la Cancillería, participar de muchísimas reuniones del Mercosur, donde se discuten las diferencias. Los presidentes se critican, hablando, por supuesto, sin agredirse, y plantean, y en general Uruguay tiene alguna crítica sobre el tema del arancel externo, sobre si abrir negociaciones en forma individual cada uno de los países. El presidente actual, Milei, no fue a la última reunión y tenemos un problema, doctor Romero Félix, que el 1 de enero el presidente Milei va a ser presidente pro te voy tempore a del pedir Mercosur. que nunca me haya llamado don Romero Ferdinand por Pocho, pocho. Pero bueno, uno mantiene cierta forma. Quería decir que el presidente, que Milei va a ser presidente del Mercosur a partir del 1 de enero del 2025 durante 6 meses. Tengo una miedo. gran preocupación de a dónde vamos a ir en esos 6 meses. Si él sigue con esta idea de que hay que romper la integración regional. El desfinanciamiento del traslado de los legisladores es contra nosotros, pero también es contra el Mercosur. Hay que entenderlo así. No es un problema Claro, individual, es un problema contra el Mercosur. Así que nosotros, yo creo, primero es ilegal, ya lo dijimos, hay millones de argentinos que nos votaron, millones. Y cuando el argentino no quiere votar, algo no lo vota. Pregunte a Frondizi cuánta abstención puede llegar a haber y si no quisieran votar a los legisladores del Parlasur, no lo hubieran votado. Hay tantos votos casi como hubo votos a presidente, con lo cual hay una demostración de que en la sociedad este debate que dan en el gobierno no tiene carnadura. Lo que hay sí una campaña mediática, a veces tratando de aparecer como que nosotros cobramos millones o cobramos dólares que nunca hemos visto, ni veremos, porque obviamente en este momento nos estamos financiando de nuestro propio bolsillo para no abandonar la representación por la que fuimos ungidos, los traslados a las ciudades donde se están haciendo las reuniones en este momento. Así que mucha preocupación. Esto va a tener una respuesta seguramente, porque los legisladores están, sobre todo los del interior, imposibilitados de cumplir el mandato para el cual fueron votados por 4 años. Y además es inconstitucional lo que está haciendo el gobierno y eso rápidamente se va a ver en los fueros judiciales cuando empiece a moverse la cuestión.
Pero fíjate que lo peor del caso, que en 2 minutos yo lo ocupo 30 segundos, que la gente votada está cuestionada y otra gente, que porque es pariente, porque es el otro, porque lo ponen algunos y lo ponen otros, tienen beneficios personales que lamentablemente no. Y por otra parte, el presidente va a Naciones Unidas y fija una línea que para mí las ideologías ya no existen y plantea el tema de la ultraderecha. La respuesta de China al día siguiente fue, bueno, si tiene este problema, que venga él a resolver. Yo creo que tenemos que ser serios y tenemos que decir las cosas como son, pero con coherencia y con transparencia. Y así que te dejo vos este minuto y No, es medio. muy importante lo que acabas de decir, porque objetivamente hay una política exterior errática, no es solamente contra el Mercosur, hay una política exterior tremendamente errática. Hemos visto el discurso del presidente ante, no solo eso, cómo se está obligando a la Cancillería, a través de una orden interna, a que todos aquellos que fueron formados en el pluralismo político para ejercer la capacidad de representar a los argentinos en el exterior, desde muy jóvenes, hoy están metidos en una camisa ideológica ultraderechista que va contra todas las agendas internacionales, que las votaciones internacionales contra lo que el gobierno dice nos pone con países con los que seguramente este gobierno dice que están llenos de dictadores y sin embargo terminan en los foros internacionales haciendo exactamente el mismo tipo de votación. Entonces, hay una política exterior errática que nos está conduciendo a un aislamiento del mundo, esta vez en serio. La famosa Agenda 2030 no es solo una agenda, como quiso poner el presidente, como una agenda supranacional de un gobierno en las sombras. Son consensos de muchos años para evitar los conflictos, para democratizar la sociedad y que votan la mayoría de los países. Y nosotros nos hemos parado en un lugar muy desagradable, que está siendo muy mal visto en la región también, de ir en contra de la agenda de avance de derechos, básicamente, no de los derechos tal o cual, de los avances de derechos de los últimos 30 años que se han producido en los distintos temas en el mundo, vinculado a que las sociedades puedan, en algún punto, mejorar la desigualdad, mejorar su calidad de vida, mejorar su pertenencia, mejorar sus derechos humanos. Estamos muy preocupados y yo creo que lo que está pasando en el Parla Sur es solo un botón de muestra de esa política exterior errática. Te pregunto, querido amigo, ¿va a haber presentaciones judiciales? Ya ha habido cartas documento que se ha mandado, pero que además esto es inconstitucional, sobre todo porque además se han dejado de pagar cosas que estaban ya acordadas, ya gastos que se habían hecho de sesiones anteriores. Hay varios parlamentarios que han mandado cartas documento, por supuesto el gobierno que vive en una tremenda ilegalidad no ha contestado y seguramente en estos días estamos trabajando en la posibilidad de la presentación de un amparo sobre esta cuestión, porque obviamente es lo que corresponde. No es un amparo de los derechos individuales porque nosotros no nos va a dar ningún resultado económico, simplemente nos va a permitir viajar a las sesiones a las que tenemos que viajar, pero va a amparar la decisión de los millones de personas que nos eligieron como parlamentarios. Así que casi seguro los próximos días vamos a asistir a esa situación. Te agradezco infinitamente y digo lo último que pienso. Yo creo que acá, para que el país funcione, haya igualdad de oportunidades e igualdad ante la ley. Coincido Así, plenamente, coincido plenamente y estamos viendo algunos senderos complejos en relación a esa afirmación, ¿no? Muy complejos, donde primero a nivel social, grandes desigualdades, pero también a nivel político, un cercenamiento de libertades lento pero permanente y cada vez mayor y cada vez mayor. Bueno, ya veremos a dónde conduce. Yo sigo confiando en nuestra sociedad y sigo confiando en que el año que viene, en las elecciones de medio término,
nuestra sociedad tenga una reacción fuerte frente a esto, y sigo pensando que los derechos de los que fuimos elegidos no son nuestros, son de los que nos eligieron, y por lo tanto vamos a pelear por eso. Querido amigo, muchísimas gracias. Gracias, Pocho. Un gran abrazo también. Para seguir luchando por las causas justas. Así es. Así será. Felicidades y nos vemos, nos hablamos en cualquier momento. Seguramente estamos siempre en contacto, siempre trabajando. Debo decir a la audiencia que Pocho es uno de los incansables defensores de la representación argentina en el Parlamento del Mercosur, y que es un trabajador de primera línea con todos sus pergaminos. No tiene ningún problema en arremangarse la camisa, para decirlo metafóricamente, y acompañar todo este trabajo y esta pelea tan difícil. Todos son amigos. Muchísimas gracias. Vamos al corte y vuelvo con mis conclusiones. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! Me quedan pocos segundos para estas conclusiones. Quiero agradecer a mi amigo y colega Gabriel Fuchs su magnífica tarea y su generosidad en las menciones y las palabras que pronunció. Esto nos obliga a que pertenezcamos a cualquier sector político, tratemos de interpretar cabalmente cuáles son las cuestiones y buscar que, como dije hoy, lo repito ahora, que haya las mismas oportunidades, los mismos derechos, las mismas obligaciones. Esa es nuestra obligación. Ese es el compromiso que asumimos. Llevémoslo adelante con pasión, con fuerza y tratando de que se cumpla lo que establecen las instituciones. Muchísimas gracias. Hacia el próximo programa siguiente.